plato, mi amor. Dale. Yo no voy a ir a lavar los platos para que tiene abierto el micrófono. Tengo mis platos para lavar, no se preocupen. Eri Morales, cerraste tu micrófono. Muy bien. Medina Fernández, antes que me manden para lavar los platos, espero que me manden a mí, no, profesor Roy. También voy a silenciar tu micrófono. Faltan algunos y ya alargamos. Profesor, ¿desea que grabe la clase por este medio? Y sí, yo diría que sería interesante por las dudas. ¿Cómo no? Camila, Ezequiel, sí es cierto, apareces 2 veces, Juan Cruz y Olivia. Atiendan la llamada porque si no, no van a poder escuchar la clase. Bueno, tal como el profesor me dijo acá, me dio el ok, yo voy a grabar la clase y la clase le queda, esa grabación les va a quedar a ustedes inmediatamente a disposición cuando finalicemos la llamada, ¿sí? Esta clase en el servidor o en los servidores de Skype se guarda por 30 días, ustedes pueden descargarla a su computadora. Les recomiendo que en 30 días lo hagan eso para poder ustedes tener acceso a la misma. No van a poder verla en Adobe Connect porque no se pueden vincular los soportes, así que esto le va a ser a ustedes fundamental. Si quieren ustedes realizar algún tipo de pregunta, por favor, escriben en el chat o activan su micrófono y hablan, dicen una palabra, piden, se excusan, ¿no? Y avisan que van a hablar a ustedes, por supuesto, y se les va a ceder la palabra para no pisarnos. Bueno, Ezequiel, salís doble, pero no estás disponible. Juan Cruz Morales Roch tampoco está disponible. A ver si están acá. ¿Alguno no está en la llamada esta? Marcos Palma, ahí apareció Marcos Palma. Marcos no tiene. Voy a hablar por Adobe. Marcos, por favor ingresa ese link de Skype. Nos trasladamos allí por un problema técnico de micrófono. ¿Cómo andás? Ingresa ese link y vas a ingresar como invitado. Ezequiel, salís 3 veces ahora, en vez de 2. Olivia, te llamo y te voy a llamar a los 3 usuarios que me salen, Meana. Y enseguida estaríamos en condiciones, profesor, de... Ahí justo se ingresó... Ahí está Marcos Palma. Bueno, Olivia no me está aceptando la llamada y Meana tampoco. Si a alguien van a ignorar, que sea su novia, su novio y no a los profesores. Profesor, cuando usted diga, yo pongo a grabar y comenzamos. Bueno, estamos. Comenzamos bien la grabación, profesor. Deme un segundo. Ahí, esto tarda un segundito. Ahí ya está grabando. Bueno, antes que nada le agradezco la paciencia por este inconveniente de audio. Así que para solucionar eso, estamos en este temita de trasladarnos a otra sala para poder dar clase. Lo que le estaba comentando en un principio, ¿se escucha el audio sale bajo, alto? ¿Se escucha bien? Bueno, como nosotros venimos haciendo todos los primeros días de todos los años de dictado de la materia, este primer día le ponemos a disposición todos los requerimientos de la materia, así también como las fechas tentativas de los parciales y recuperatorios. Le vamos a facilitar o le va a hacer llegar al profesor el programa de la materia, como asimismo un link de un nuevo libro que la cátedra le va a facilitar, el libro de Macroeconomía en la Economía Global de Larraín y Sachs,
que es un libro que la cátedra usa en el dictado de la materia. Así que en ese sentido vayan amigándose, tengan la mano al libro anterior que la cátedra le facilitó e incluimos este nuevo libro que también la cátedra se apoya para dar los temas explicitados en el programa de la materia. Supuestamente la inscripción fueron de 37 alumnos. Estamos, creo que 27. Así que vamos a ir comenzando un poquito con el delineamiento del dictado de la materia. Así como está establecido el calendario académico de fecha de inicio de la primer clase y finalización del dictado del 30 de noviembre del 2020 por esta situación, nosotros tenemos más o menos 14 clases para desarrollar la materia. Dentro de esas 14 clases estarían los 4 exámenes. Eso ya nos reduciría mucho el dictado. Por lo tanto, va a requerir sí o sí de parte de ustedes un esfuerzo adicional, ¿no? ¿Qué representaría ese esfuerzo adicional? Lo que le vengo reclamando en el primer dictado, o sea, en Fundamento de Economía 1, el de ir leyendo y amigándose con los temas, para que sea un poco más accesible el tratamiento y no sea algo muy novedoso. Les quiero recordar que en esta parte de la materia nosotros vamos a tratar lo que se denomina macroeconomía. Entiendo que esta parte es un poco más compleja que la primera, tiene más conceptos, tiene más temas. Si bien vamos a encontrar una variedad grande de temas que se asemejan mucho con la economía real, más en esta situación de pandemia donde vamos a ver caracterizada la situación en innumerables conceptos que vamos a ir avanzando. El programa de la materia se desarrolla en 8 temas. El tema 1 está relacionado con la macroeconomía, es un poco la parte introductoria. El tema 2 está referenciado al sector público, a la política fiscal y a unos modelos de análisis. El tema 3 está relacionado con el sector monetario y financiero. El tema 4 con el sector externo. El tema 5 con mercado de trabajo. El tema 6 con el efecto inflacionario y los ajustes y la estabilización. El tema 7 está referenciado con el tema de crecimiento y desarrollo. Y el tema 8 está relacionado con la parte de comercio internacional y negocios estratégicos. En ese estado de situación nosotros vamos a ir avanzando con la mayor cantidad de conceptos y temas posibles, dado lo exiguo del tiempo y también la situación que nos impone esta pandemia, en donde acota mucho la posibilidad de interactuar físicamente. Acá un poco se torna la temática de una clase casi magistral, con la recepción por parte de ustedes, la lectura y análisis por parte de ustedes. Eso no quiere decir que la cátedra no va a estar cerca de ustedes por cualquier duda o inconveniente que tengan, pero ya transitamos la primera parte de fundamento, nos conocemos algo, y bueno, ya le pongo en manos de ustedes una serie de cuestiones que me parece que son interesantes de cumplirlas para beneficio de cada uno de ustedes. Las fechas tentativas de los parciales son las siguientes. Así como está caracterizado el calendario académico de la UCES, el 24 de septiembre sería la fecha del primer parcial, 24 de septiembre. El recuperatorio de este primer parcial
sería el 15 de octubre. El segundo parcial sería el 12 de noviembre. Y el recuperatorio del segundo parcial, y en su caso del primero, sería el 26 de noviembre. Repito, agéndenlo por favor. Aguardo un ratito por las dudas que alguien no haya tomado nota y haya corroborado. Repito para corroborar lo dicho. Primer parcial, 24 de septiembre. Recuperatorio, 15 de octubre. Segundo parcial, 12 de noviembre. Recuperatorio, 26 de noviembre. Bueno, estas son las fechas estimativas casi seguras de los parciales y recuperatorios. Si hubiera alguna modificación, lo estaríamos charlando con tiempo, con suficiente tiempo, 1 o 2 semanas. Entiendo que como está armado este segundo cuatrimestre, no podría o no debería surgir ningún tipo de inconvenientes con estas fechas, ¿sí? Bueno, esta en cuanto a las fechas de parciales y recuperatorios, ya apunté el tema de que el profesor le va a hacer llegar el programa de la materia juntamente con un link del libro para que ustedes vayan comenzando a ojear y a leer. Y nosotros ya, hechas las aclaraciones, vamos a comenzar a charlar sobre el contenido de la primera unidad, ¿no? La unidad primera habla de o versa sobre la macroeconomía, qué se entiende por macroeconomía, ¿no? La relación de la micro, ¿no? Los modelos y métodos científicos de la macroeconomía, ¿no? Y la problemática económica en los conceptos fundamentales de la macro, el Producto Bruto interno y el Producto Bruto Nacional, ¿no? La comparación de las magnitudes macroeconómicas, ¿no? El crecimiento, el desempleo, la inflación, ¿no? La cuestión de las economías cerradas o economías abiertas, ¿no? Las variables nominales y reales, los conceptos de stock, flujo, y la noción temporal de la macro en cuanto al corto y al largo plazo. Esos son temas generales que nosotros vamos a ir desgranando en esta primera parte, en el día de hoy, para ir avanzando sobre la conceptualización de los temas. La primera cuestión que nos toca analizar ya dentro del desarrollo del programa sería preguntarnos qué es la macroeconomía. Aquí siempre hacemos compartir para ver lo que cada uno piensa teniendo presente el dictado anterior que refirió con temas más o temas menos, muchos temas menos, los conceptos o lo que abarca la microeconomía. Si nosotros nos referimos al concepto en sí, a la palabra macro, ¿no? Supuestamente es grande, micro es chico, entonces macro sería la parte grande de la economía, ¿no? La macroeconomía estudia el crecimiento de las fluctuaciones de la economía de un país desde una perspectiva amplia. Esto es, una perspectiva que no se complica demasiado en detalles sobre un sector o un negocio en particular. Por su propia naturaleza, se centra en las preguntas más importantes de la vida económica de cada nación y, en definitiva, de cada individuo del mundo, pero abarcando con una temática distinta. Por ejemplo, un cuestionamiento de la macroeconomía sería ¿qué hace que un país se enriquezca o se empobrezca en un tiempo determinado? ¿No? ¿Por qué algunos países como Corea del Sur, Singapur, mostraron un crecimiento muy grande
y una mejora en sus condiciones de vida a partir de 1970, mientras que otros, como Nicaragua, como Zambia, inclusive como nosotros, sufrimos importantes reducciones de nivel de vida, ¿no? Sacando la pandemia de lado. Hablo en forma esquemática, en forma grande, en forma de pregunta, de cuestionamiento. ¿A qué se dedica la macroeconomía? Otra pregunta, por ejemplo, de macroeconomía sería: ¿qué origina el desempleo? ¿Por qué hay tanta diferencia en las tasas de desempleo de un país relacionado con otro? ¿Por qué fluctúa el desempleo dentro de un mismo país, ¿no? De una misma economía? Otro cuestionamiento sería: ¿qué causa la inflación? ¿Por qué hay diferencias tan colosales en la tasa de inflación entre los distintos países? ¿Por qué vemos países con una inflación muy baja y países con una inflación altísima? Y así podríamos seguir enumerando preguntas relacionadas puntualmente referidas a la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía, repito el concepto, hay varios conceptos, no se centre solo en este, hay muchísimos conceptos. La macroeconomía estudia el crecimiento, y las fluctuaciones de la economía de un país desde una perspectiva amplia. Esto es, de una perspectiva que no se complica en demasía con detalles de sectores o de negocios particulares, ¿no? Por su propia naturaleza se enfrentan preguntas importantes que fuimos mencionando, ¿no? Todo está referido a lo macro, a lo grande, ¿no? Lo micro, en contraposición, era la empresa, la familia, el individuo, ¿no? Esto ya es un conjunto grande de empresas, un conjunto grande de individuos, ¿no? Todo grande. Entonces vemos que las variables que se toman son totalmente distintas en la conceptualización y análisis, ¿no? La macroeconomía moderna se funda inicialmente en la microeconomía, ¿no? Estudia, como dije, las decisiones individuales de las empresas comerciales y familiares y la interacción de los mismos en el mercado. Si nosotros nos ponemos a repensar un poquito en lo que dimos en el cuatrimestre inicial, vemos que toda la formulación estuvo dada en ese sentido, ¿no? Analizamos los comportamientos individuales, analizamos su relación con los distintos mercados, ¿no? Eso es microeconomía. La macroeconomía reconoce explícitamente que las tendencias globales de la economía son resultado de millones de decisiones individuales. Son sumatorias, como dije, de decisiones individuales, ¿no? No es una decisión, varias decisiones, millones de decisiones, ¿no? Si bien no se pretende estudiar cada una de esas decisiones, se tienen claro que sus teorías deben ser coherentes con el comportamiento de esas millones de decisiones, ¿no? Con este propósito, la macroeconomía procede en tres etapas básicas, ¿no? La macroeconomía trata de entender, ¿no?, procesos de toma de decisiones de empresas y familias individuales en un nivel teórico. Los modelos macroeconómicos típicos parten del supuesto simplificador de que existe una empresa y una familia representativa, ¿no? Es decir, como una empresa y una familia promedio, ¿no? Luego, usando herramientas macroeconómicas, los macroeconomistas estudian la conducta de esa empresa y de esa familia, típicas frente a una variedad de circunstancias económicas. La segunda cuestión data de que los macroeconomistas tratan de explicar los comportamientos de la economía en general mediante algo que se denomina agregación. Agregación viene a ser algo como suma, ¿no? Suma de, ¿no?, o sumatoria de, ¿no?
Por esto es que se habla de la macroeconomía estudia o trata los grandes agregados económicos, la sumatoria de decisiones que conlleva a determinada situación, ¿sí? Este problema de agregación sobre las decisiones de las familias, empresas individuales, las acciones de esas empresas y de esas familias que se comportan individualmente conforman en la suma situaciones importantes referidas a la parte macroeconómica. La tercera cuestión data de que los macroeconomistas aportan un contenido empírico a la teoría, que se preguntan, mejor dicho, este contenido empírico deriva de la recolección y análisis de datos macroeconómicos de la realidad, que se pueden usar, ¿no? Uno de los grandes temas de la macroeconomía debatidos se centra en el crecimiento, el desempleo, o sea, las fluctuaciones económicas que conllevan, ¿no? Con eso vemos que nosotros en esta parte vamos a ver esos agregados en forma particular para analizarlos como conjunto de sumatorias individuales. Es decir, cuando hablemos de consumo, no vamos a hablar del consumo de una familia. Vamos a hablar del consumo de todos los habitantes de Argentina, de todos los habitantes de Sudamérica, de todos los habitantes del mundo. Vamos a tendenciar esa caracterización para poder referir y tener herramientas que nos permitan tratar teorías y leyes económicas acordes con la situación. Muchos de los temas claves que trata la macroeconomía involucran variables como el nivel de producción. Vuelvo a decir, el desempleo, la inflación, el saldo de cuenta corriente. Nosotros cuando vimos balanza de pago, cuando analizamos, veíamos que el saldo de cuenta corriente estaba referido a la diferencia de exportaciones menos importaciones, es decir, lo que el país vendía menos lo que el país compraba. En ese saldo podíamos hablar de superávit o déficit. Era superávit cuando vendíamos más de lo que comprábamos. Era déficit cuando comprábamos más de lo que vendíamos. Entonces, en esas cuatro situaciones, digamos, en esas cuatro variables, podemos entrar todo un juego de situación. Lo referido al Producto Bruto, al tratamiento del Producto Bruto, que ya tuvimos los viendo y ustedes estuvieron amigándose con esos conceptos, trata de toda la temática que fuimos abordando, ¿no? Nosotros hablamos del Producto Bruto Interno como el valor monetario de todos los bienes y servicios exentos de duplicaciones o también denominados de demanda final que produce una economía en un determinado tiempo, ¿tá? O sea, es todo lo producido dentro de las fronteras de un país. Y cuando hablamos de nacional, teníamos que relacionar con lo exterior. Ahí teníamos que agregar lo que producen las empresas argentinas o las unidades argentinas en el exterior y quitar lo que producen las empresas del exterior que están produciendo en Argentina. Entonces pasamos de una nominación interna a nacional, ¿no? Que son dos conceptos distintos, pero que abarcan temáticas de referencia de valor monetario, que abarcan referencias de variables de tratamiento. ¿Sí? Con esto yo no voy a detenerme mucho en el análisis puntual, porque va a ser desarrollado en capítulos. Vamos a hablar del desempleo, vamos a hablar de la inflación. Estuvimos charlando en la primera parte de lo que representa el saldo de la balanza comercial, ¿no?
Pero para hacer las distintas ubicaciones dentro de la economía, tenemos que charlar sobre los distintos estímulos que tuvo la macroeconomía. El primer gran estímulo de la macroeconomía moderna ocurrió cuando los economistas comenzaron a recolectar y sistematizar datos, datos agregados, sumatorias, ¿no? Los que proporcionaron una base científica para la investigación y poder así llevar análisis o proponer ciertas alternativas de solución a los diversos problemas que se iban suscitando. Buena parte de esta recolección de datos se dio históricamente, se originó en la Primera Guerra Mundial, 1914, ¿no? Donde la cual los gobiernos reconocieron que necesitaban mejorar la información estadística para poder planificar y llevar a cabo los procesos o los esfuerzos bélicos, ¿no? Dado después de la guerra, este fuerte impulso permaneció y se fue perfeccionando esta recolección de datos y su correspondiente análisis estadísticos, ¿no? El segundo gran estímulo de la macroeconomía moderna fue identificado con el ciclo económico como un fenómeno recurrente. Nosotros hablamos de los ciclos económicos con distintas fases, ¿no? Estas variaciones o estas fases demostraban recorridos que la economía sufría, ¿no?, en situaciones particulares. Estos recorridos eran recurrentes, ¿no? Ocurrían con menor o mayor duración de tiempo, pero se originaban, ¿no? Recuperación, cima, decrecimiento, recesión, recuperación, cima, decrecimiento y recesión. Y la medición se hace siempre en los dos periodos más altos, abarcativos de todo un proceso. Y el tercer gran impulso que recibió la macroeconomía moderna fue con un acontecimiento histórico catastrófico, fue uno de los primeros acontecimientos catastróficos que sufrió la economía en la Gran Depresión o con la Gran Depresión, ¿no?, caracterizada en 1929-30. Hecho que charlaremos también un poquito más adelante, ¿no? Con este proceso vemos la aparición de John Maynard Keynes dentro de esta cuestión, donde la afirmación central de Keynes fue que las economías de mercado no se autorregulan, como pensaban los monetaristas, los clásicos. Para los clásicos el mercado se autorregulaba solo, ¿no? No necesitaba de nada, ¿no? Había que dejarlo actuar. Keynes demuestra en esa situación que los mercados no se autorregulan, y eso lo que necesitan es la ayuda de alguien, ¿no? No se garantizan bajos niveles de desempleo ni altos niveles de producción en forma regular. No es que para cierto periodo va a decaer o va a haber una alta tasa de desempleo y en el otro periodo va a haber una alta tasa de desempleo. No, si no hay la participación de alguien, ese alguien se llama Estado, en la economía eso no sucede solo. Entonces tenemos acá la primera observación. Desde el punto de vista keynesiano, se acepta o se proporciona o se reconoce la participación del Estado como coordinador, como motor, como ayuda en los procesos económicos. Mientras que del otro lado los clásicos liberales, posteriormente los monetaristas resurgieron, entienden que el mercado no necesita de nadie, se autorregula solo, soluciona solo sus problemas, y tienen esa aparición constante. Lo que es concreto y real es que el mundo surge de esa catástrofe económica gracias
a la visión keynesiana de la economía. Lógicamente, esta visión se comprueba que no es viable en el largo plazo, que es una herramienta de corto plazo. Entonces, en el largo plazo sucumbe y vuelve a nacer el espíritu liberal, monetarista, en donde vuelven a achacar el gran problema de la economía, que es el Estado. Y ahí comienza la gran discusión de cuánto Estado necesita una economía. Nosotros vemos que siempre la discusión, la vemos realmente en nuestra economía argentina, en la gran participación que tiene el Estado en la economía. Convengamos que eso no es bueno, de ninguna manera es bueno, porque las herramientas que usa el pensamiento keynesiano es la estimulación de la demanda agregada por medio del gasto público, que se entiende como gasto público, toda ayuda, de forma muy sintética, hasta muy simple, es un poquito más compleja, es toda ayuda que el Estado brinda a todos. Es decir, vamos a un ejemplo clarito, el pensamiento liberal no está de acuerdo con las subvenciones, que de acuerdo con eso, porque eso forma parte de un estímulo. El gran problema es lograr el equilibrio, ni mucho ni tampoco. Además que nosotros como argentinos tenemos siempre el cuestionamiento de que somos muy exagerados en todo, ya cuando damos en exceso. Y eso pasa, eso resiente la economía, eso es cierto, resiente la economía, ¿no? Porque el Estado no puede estar constantemente resolviendo problemas de los individuales por tiempos indefinidos, y donde no hay producción, ¿no? Porque pasa en los ejemplos más comunes de la vida. Si ustedes recurren a sus abuelos y le preguntan a sus papás, creo yo, estoy casi seguro, que van a tener el concepto ese bíblico de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? El hecho del esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, para obtener los bienes y recursos necesarios para la subsistencia y no estar dependiendo de nadie, ¿tá? Se entiende que este tipo de cuestión muchas veces se generalizan y no todos tienen la posibilidad, eso es cierto. Ahora, cuando comienzan a desvirtuarse esas ayudas del Estado, son exageradas, estamos pendientes constantemente del plancito, del plan descansar, como yo digo, y de ciertas cuestiones. Eso no es bueno para la economía, no es saludable para la economía, porque entendamos, todo sale de la misma lata de ahorro, todo sale del mismo lugar, ¿no? Y ahí volvemos al análisis. ¿Con qué recursos cuenta el Estado para favorecer esas cuestiones? ¿Con qué recursos el Estado puede salir a socorrer en ciertas cuestiones? Con los mismos recursos de siempre. Impuesto, creación de dinero o endeudamiento. No hay otro. No hay otro. Si yo recurro a salvar un tema de distributivo al impuesto, estoy castigando a aquellos que producen, ¿no? Si yo recurro a la emisión, estoy fomentando un proceso inflacionario. Y si yo me endeudo, estoy creando un tema muy discordante con una realidad en el tiempo, ¿tá? Porque mi problema de endeudamiento de un Estado no se soluciona en un mandato presidencial. Fíjense que este endeudamiento que fue originado en el gobierno anterior y que este gobierno lo arregla hacia adelante. Es decir, este endeudamiento arreglado, supuestamente, condicionado, hay que pagar todavía, seguir pagando el próximo gobierno y quizás el próximo. O sea que van a tener una mochilita sin haber participado de la fiesta, ¿no? Y en eso hay que ser cauteloso, en eso hay que ser cuidadoso, ¿no? Hay que ser medido, ¿no?
Y siempre asemejo toda situación a la vida real, a una familia. Una familia es el típico ejemplo económico, o yo lo uso muchísimo, ¿no? Una familia cuenta con un ingreso de papá y mamá, supónganse, tiro una cifra, 60.000 pesos, y con esos 60.000 pesos tiene que vivir, tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar sus beneficios, sus servicios, tiene que pagar sus consumos, tiene que pagar su recreación, tiene que pagar su educación, tiene que pagar su salud, ¿no? Ahora, si nosotros a esa situación agregamos que, primero, no alcanza, segundo, hay muchos que no hacen lo mismo, estamos desbordando el vaso. O sea, ¿y de dónde se saca para volver a subsanar ese problema? De la misma situación. Aumento de impuestos, emisión de moneda, endeudamiento. Fíjense que en esta situación coyuntural que nosotros estamos padeciendo, Argentina, ¿qué está haciendo? Está emitiendo a mansalva. ¿Por qué? Porque no tiene otra posibilidad. Más allá de juzgar si está bien o está mal, más allá de juzgar si es poco o es mucho, ¿no? Pero lo está haciendo por una cuestión práctica, por una cuestión de que no puede aumentar los impuestos porque sería una hecatombe, ya estamos pagando en exceso muchas cosas, y no se endeuda porque nadie le va a prestar, o nadie le quiere prestar. Entonces, ¿qué está haciendo? Emitiendo, ¿no? La emisión, ya vamos a ver cuando hablamos de la parte monetaria, tiene su gran problema, ¿no? Y esa emisión tiene una contraprestación que es inflación. En algún momento puede haber ahí lo que dice un compañero, una hiperinflación. Sí, podría haber. Todavía está contenido este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque están actuando de muchas maneras para que no desborde todo, ¿sí? Convengamos que esta situación es coyuntural. El gobierno no se imaginó que iba a tener una pandemia a las puertas del inicio. Tuvo o tiene un elemento o tiene una situación muy compleja que resolver, en donde tiene que tratar la cuestión de formas distintas, ¿no? El gobierno decidió salud sí, economía no. Hay gobiernos que decidieron mitad y mitad, ¿no? Pero bueno, esas cuestiones son las que a la larga nos van a hacer ver si lo que hicimos estuvo bien, ¿no? Se priorizan ciertas cuestiones, son decisiones políticas, no económicas, políticas, ¿sí? Bueno, en el avance de esta situación, nosotros podemos ir, caracterizando ciertas cuestiones desde el punto de vista de la macroeconomía, ¿no? Nosotros podemos hablar de ciertas comparaciones que vamos haciendo, de ciertas cuestiones que vamos analizando, en donde se mezclan, por así decir, cuestiones muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en la primera parte de los métodos que ocupaba la economía, el método inductivo, el método deductivo, ¿no? Que sintetizamos la parte metodológica, la hicimos sumamente manejable, dijimos, bueno, que la inducción era ir de lo particular a lo general, es decir, de la observación hasta la constitución de leyes o teoría, ¿no? Y la deducción era tomar el camino inverso, ir desandando ese camino para ir analizando de vuelta y mejorando esas leyes o teorías, ¿no? Nosotros ahora podemos comenzar a charlar y plantear qué representa una teoría, una teoría económica. Una teoría económica pretende explicar ciertos acontecimientos o justificar las relaciones que se establecen entre dos o más variables económicas. Una teoría económica explica el mecanismo que subyace de los
fenómenos observados. Las teorías son necesarias para la interpretación de los datos, porque proveen los conceptos y las hipótesis de comportamiento de las variables analizadas. Permiten explicar qué sucede en determinados acontecimientos o por qué suceden determinados acontecimientos y facilitan la predicción de las consecuencias. Si entramos, por ejemplo, si nosotros entramos en un problema de emisión en forma descontrolada, es muy probable que esa emisión descontrolada nos lleve a un proceso inflacionario, con todo lo que eso acarrea. Entonces, en base a los datos y las observaciones, por medio de teorías, se pueden predecir, se pueden analizar y muchas veces resolver problemas. No son fáciles, aclaro, no son fáciles. Todo tiene un gran costo. Nosotros, haciendo referencia un poco a Mochon y Becker, el criterio para determinar si una teoría o modelo es válido se basa en que las predicciones sean coherentes, ¿no?, con la evidencia que existente. Una verdadera calidad de información, sin una verdadera calidad de datos, no puede haber una buena teoría. Las teorías económicas se encuentran directamente vinculadas con la política económica. Teoría económica no es lo mismo que política económica, se vinculan, a través de las cuales se procuran modificar situaciones que los economistas consideran desfavorables o favorables. El interés de la política económica es lo que lleva a los economistas a profundizar en las teorías a fin de evaluar los efectos de las medidas propuestas. Una ley científica debe permitir hacer predicciones. En economía esto se encuentra limitado por la dificultad para realizar experimentos controlados. Por ejemplo, en un laboratorio y por la variabilidad de la conducta humana, es muy difícil de poder definir precisamente un proceso. Para paliar esa dificultad, se suele introducir ese concepto, esas palabras ceteris paribus, ¿no?, que nosotros analizamos cuando charlamos de demanda y cuando hablamos de movimiento y desplazamiento. ¿Se acuerdan? Era movimiento cuando lo que varía era el precio, permaneciendo constante todos los factores, ¿no? Y desplazamiento era cuando variaban algunos o todos los otros factores y permanecía constante el precio. Ese ceteris paribus consiste en suponer que, excepto las variables que se están estudiando, todas las demás permanecen constantes, ¿no? Son supuestos, son elementos que se usan para poder analizar. También está el concepto de la abstracción, ¿no? Es decir, desconocer o achicar ciertas cuestiones para poder analizarlas precisamente y después tratar de ir incorporando esa cuestión a la realidad económica total, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estudio el problema completo, es muy probable que me equivoque, es muy probable que le pifie, que le erre. En cambio, si yo saco el problema del contexto y lo analizo, lo estudio y voy incluyéndole variables de a poco hasta tener una teoría económica, un proceso que me pueda dar ciertas realidades que se puedan aplicar, hasta que eso no ocurra no lo voy a poder hacer. Por eso, sin embargo, que a pesar de estas limitaciones, los economistas pueden hacer predicciones acerca del comportamiento humano, ¿no?, basándose en la denominada ley de los grandes números, según la cual las conductas atípicas de algunos individuos se compensan con las de otros. ¿Está? También en esa cuestión siempre se analizó la conducta racional del ser humano, es decir, el hombre actúa racionalmente, y es más o menos mecánica esa racionalidad. Ahora, la racionalidad individual no es igual en todas las personas, ¿sí? Algunas personas tienen el sentido bastante práctico, otras
por el desconocimiento tienen otras formas de pensar, y estamos hablando de racionalidades, ¿no? Si ocurre esto, va a pasar esto, ¿eh? Supuestamente, si sube el precio de la leche, ¿qué va a pasar? Todos vamos a ir a comprar leche. Ahora, ¿cuánta leche vamos a comprar cada uno? Y no sé. De acuerdo a la necesidad, algunos actuarán de acuerdo a la necesidad, otros de acuerdo a la lógica. ¿Para qué me voy a comprar tantas si yo no tomo? Mejor que cupo de otra persona que necesita. Después está aquel que por las dudas compra. O sea, tenemos una caracterización de la figura humana muy amplia, y estamos hablando de racionalidad. Ya hace un tiempo, y es muy interesante, hay una teoría de la irracionalidad, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos problemas, o teniendo en cuenta esas situaciones, que nosotros dijimos que obra por la ley de los grandes números, ¿no? Es igual a lo cual, según la cual las conductas atípicas de uno se compensan con las de otros, permitiendo que el comportamiento de ese grupo en su conjunto sea predecible. Es decir, yo sé que si yo subo el precio de la leche, mucha gente va a salir a comprar leche. En cantidades mayores, ¿cuánto? No sé, pero en cantidades mucho mayores a las que se estaba consumiendo, ¿sí? Por temor a que vuelvan a subir, ¿sí? Esto permite que la ciencia económica pueda establecer modelos explicativos y predecir los fenómenos observados, ¿sí? Es decir, se puede adelantar a ciertas cuestiones observadas, ¿sí? Y llegamos así a los modelos económicos. ¿Qué es un modelo económico? Para poder actuar sobre la realidad, los economistas deben encontrar relaciones causa-efecto, basándose para ello en un razonamiento técnico y en un análisis de datos históricos de las principales variables económicas. Para las economías reales son tan complejas, o sea, las economías reales son tan complejas, que ni aún con las computadoras más evolucionadas podríamos analizar la cantidad de información necesaria. Por lo tanto, se recurre al uso de modelos matemáticos sencillos a fin de establecer principios generales que puedan aplicarse luego a situaciones reales de mayor volumen o mayor complejidad. Para elaborar esos modelos es necesario simplificar la realidad, excluyendo los detalles menos relevantes y destacados, los aspectos característicos del fenómeno que el modelo pretende explicar. Según Mochoni Becker, un modelo económico es una simplificación y una abstracción de la realidad, que a través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada proporción o un aspecto de un fenómeno más amplio. Ese es un concepto de modelo. Después vamos a charlar un poquito. Entonces, un modelo es una simplificación y una abstracción de la realidad que a través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada proposición o un aspecto de un fenómeno más amplio. De acuerdo a estos autores, los modelos económicos suponen que el comportamiento de los individuos es racional, en el sentido de que estos toman las decisiones más efectivas para alcanzar sus objetivos. El comportamiento racional implica que los individuos actúan coherentemente en un conjunto sistemático de preferencias, siguiendo un criterio establecido a partir del cual se toman decisiones en cada situación. Por tanto, si partimos del supuesto según el cual los individuos actúan racionalmente, sus acciones serán predecibles y se podrían estudiar los efectos de los cambios introducidos por la política económica. Este supuesto de racionalidad se aplica no solo en el sujeto individual, sino en cualquier agente que lleva a cabo una actividad económica. Los modelos económicos se usan para tratar de dar respuesta a las preguntas del tipo: ¿qué sucederá si?
Cuanto más sencillo sea un modelo, más fácil será de usar. Pero las predicciones que se obtengan de él serán menos detalladas. Teniendo en cuenta que el objeto de estudio son los modelos económicos, es el hombre, y dado que su conducta no está sujeta a leyes inflexibles, la predicción de los fenómenos económicos siempre se encontrará limitada. Considerando estas restricciones, los economistas han podido desarrollar modelos sencillos y al mismo tiempo útiles para relevar las fuerzas básicas que rigen la actividad económica. Convengamos que todo modelo no siempre soluciona las cuestiones, ¿no? Pero brinda un atajo, brinda una posibilidad, brinda una alternativa dadas ciertas situaciones. Un modelo económico, sin ninguna duda, es un elemento sumamente importante para interpretar, para adelantarse, para predecir qué situación va a pasar si hacemos esto. Muchas veces la política económica desconoce los modelos económicos por cuestiones particulares, ¿no? En este avance nosotros de la unidad 1, que es una unidad introductoria, nos toca hablar de una economía cerrada y abierta, que creo que ya charlamos sobre eso, ¿no? Una economía cerrada era la que no se relaciona con el exterior. El ejemplo actual de hoy sería, por ejemplo, Corea del Norte. Es el ejemplo más concreto de una economía cerrada. Una economía que no tiene relación con el exterior. En cambio, unas economías abiertas son las que tienen relación con el exterior, o sea, se produce intercambio de bienes y servicios, que si nosotros queremos un ejemplo de economías abiertas, prácticamente el total de los países del mundo. Pero tenemos ejemplos de economía cerrada para que ustedes entiendan en qué se diferencian, ¿no? La principal relación es la relación con el resto del mundo o la no relación con el resto del mundo. ¿Bien? Y así vamos llegando a lo que se denomina variables reales y nominales, flujos y stock, y la noción temporal de la economía. La diferencia entre magnitudes, vamos a lo primero, vamos a lo más sencillo, variable flujo y stock. Una variable flujo de una cantidad se mide por unidad o periodo determinado de tiempo. Se expresa en relación a un lapso de tiempo. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno de enero a diciembre del 2019. Esa es una variable flujo. El ingreso es otra variable flujo. La inversión es otra variable flujo. La inflación es otra variable flujo, ¿no? La variable stock, cuya cantidad se mide en un determinado momento de tiempo, medido en un punto en el tiempo. Por ejemplo, cantidad de dinero al 25 de diciembre del 2018. Por ejemplo, la población del año 2015. La riqueza de un país en un determinado tiempo. La oferta monetaria en este periodo, en este tiempo, mejor, en esta fecha, ¿no? Entonces, para ser un poquito gráfico, una variable flujo se asimila a una película, ¿no? El tránsito de una película. Y una variable stock se asimila a una foto de esa película, o una foto común, ¿sí? Entonces, variable flujo asimilamos a una película, es el tránsito, ¿no? La variable stock es un momento, ¿ah? Repito los conceptos. La variable flujo, cuya cantidad se mide por unidad o periodo determinado en el tiempo. La variable stock, cuya cantidad se mide en un determinado momento en el tiempo.
¿Sí? Y así llegamos a las magnitudes económicas, las denominadas magnitudes nominales o reales. Nosotros en cierta caracterización ya charlamos de esto, ¿no? Pero ahora vamos a ajustar un poco más los conceptos para que haya más precisión, ¿no? Una de las cuestiones más importantes de la economía es la distinción entre magnitudes nominales y reales. Esta diferencia es esencial para entender la economía, pero muchas veces no es asimilada ni entendida en total plenitud por todos los ciudadanos. ¿Qué es una magnitud nominal? Una variable económica, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, los ingresos, está expresada en términos nominales si su valoración se hace a precios de mercado, es decir, a precios del periodo vigente. El calificativo nominal tiene como sinónimo corriente, por eso está bien decir nominal o corriente. Por ello, cuando aparece en la literatura económica el término precios corrientes, es hablar igualmente de términos nominales. Básicamente es el precio de un bien o servicio en un momento concreto del tiempo en dinero. Ahí estoy hablando de una magnitud nominal o corriente. Repito, tomando en cuenta una variable económica, decimos que está expresada en términos nominales si su valoración se hace a precios de mercado, es decir, a precios del periodo vigente. El calificativo nominal tiene como sinónimo de corriente, por eso se expresa magnitud nominal o corriente. Por ello, cuando aparece en la literatura económica el término precios corrientes, es hablar igualmente en términos nominales. Estoy expresando esos precios en términos nominales. Básicamente, una magnitud nominal refiere al precio de un bien o servicio en un momento concreto en el tiempo. ¿Qué es una magnitud real, por otro lado? Las magnitudes reales están expresadas en términos reales, valga la redundancia, cuando su valoración se hace a precios del año base. En ese sentido, los precios son fijados con el objetivo de observar el crecimiento o decrecimiento de una variable determinada a lo largo del tiempo. Por tanto, la relación entre una magnitud nominal y real se establece a través de los precios. Para medir los precios se utilizan los índices, los cuales se construyen respecto a un año base, por ejemplo, el índice del precio al consumidor que mide la inflación, o el deflactor, que es el IPI. Son índices de precios que conllevan la medición de los mismos. Entonces, la diferencia entre una magnitud nominal y real es que una establece los precios en un determinado momento y la otra hace referencia a un año determinado. Una tiene una característica de valoración concreta y otra tiene una característica de relación de un proceso de crecimiento o decrecimiento de los mismos. ¿Sí? Esta aclaración es importante tenerla muy en cuenta. Por ejemplo, si yo quiero hablar de una valoración real o nominal de los salarios, en nuestro mercado laboral, la diferencia entre un salario nominal y el salario real es muy relevante, ¿no? Gracias a la legislación laboral,
todos los años los salarios nominales tienen que incrementarse, tanto como lo han hecho los precios medidos por el IPC. Eso es lo que se entendería que podría pasar, ¿no? Estoy hablando con un cuestionamiento más positivo que normativo. Tendría que ser así, ¿no? Es lo que es, no ocurre. De esta manera se pretende conseguir que el salario real se mantenga constante en el tiempo. Por ello, la distinción entre variables nominales y reales es fundamental para que los individuos eviten un fenómeno que a corto plazo funciona con demasiados problemas, como es creerse más rico o más pobre de lo que realmente es, solo que haya aumentado o disminuido los precios. Si nosotros tenemos, vamos a hacer un ejemplo en eso que dice, una valoración nominal de una real, una valoración nominal sería, en buen romance, lo que yo recibo mensualmente por medio de un sueldo, 30.000 pesos. ¿Sí? Y una valoración real, es decir, es lo que yo compro con esos 30.000 pesos, ¿no? Acuérdense que hay una valoración de precio en ese tiempo. Seguramente en un proceso inflacionario, lo que compro hoy no va a ser igual a lo que compro el mes siguiente. Manteniendo constante el salario nominal, mi salario real va a decrecer. ¿Se entiende? Yo sigo ganando 30.000 pesos, pero por efecto de la inflación, compro menos con esos 30.000 pesos. ¿Se entiende el ejemplo? Y ahora vamos a darle una vueltita más a esta cuestión para desmistificar o tratar de clarificar un poco, ¿sí? ¿Qué diferencia habría entre un salario, o mejor dicho, un salario, entre un término nominal y real, ¿no? Todas las magnitudes económicas pueden ser expresadas en términos reales o nominales, ¿no? Es importante conocer esa diferencia para que no nos engañe una noticia, por ejemplo. Decía un reconocido economista indio que por lo menos la gente debería tratar de entender economía, si no para saber, por lo menos para que no le engañen, ¿no? Es para que el de enfrente no me engañe, ¿no? No me diga una cosa y yo no entienda la cosa, ¿no? Sino que con cierta pequeña capacidad yo puedo entender si me están mintiendo o no, ¿no? Eso pasa mucho en cuestiones de política económica, donde para apoyar ciertos cuestionamientos o cierta aplicación de determinadas variables, el economista tiene libros y libros para justificarla. Pero esos libros y libros muchas veces no condicen con la realidad económica imperante, ¿no? Lo que se aplica en Estados Unidos, Inglaterra, Corea o Rusia puede no surtir efecto en la Argentina, porque tenemos otros condicionamientos, otras costumbres, otras formas, otras cuestiones de valorización. Por ejemplo, lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es la inflación. Entonces tratamos, quitemos la pandemia de lado, en no emitir más dinero que el que necesitamos. ¿Por qué? Porque puede producir inflación. Hablen de la inflación a Estados Unidos. A Estados Unidos no le interesa la inflación. Emite dólares a mansalva, ¿no? Porque es la moneda transaccional del mundo. ¿Tiene inflación Estados Unidos? Chiquitita. Soportable. Pagable. Es más, pagamos todos los países que usamos el dólar, ¿no? Y nosotros preocupadísimos por esa moneda transaccional que nos quita el sueño, ¿no? Y tratamos de contener la emisión de pesos para que no produzca inflación. Entonces, nuestro problema no es el mismo problema que Estados Unidos referente a la inflación. El concepto de inflación sí es el mismo. La situación totalmente distinta. ¿Se entiende? Volviendo al tema de diferencia entre lo nominal y real, hablábamos de las magnitudes económicas pueden expresarse en términos reales o nominales.
Y es importante volver a conocer, es importante establecer las diferencias para que no nos engañe nadie. Para explicarlo se va a seguir un ejemplo de la diferencia de incremento del Producto Bruto nominal y real. Entonces, cuando hablamos en términos reales, se refieren a precios del año base, es decir, se fija un año determinado como referencia y se toman los precios del año base de los productos a estudiar. De esa forma, se excluyen del efecto inflacionario. El proceso para convertir un valor nominal a términos reales se denomina precisamente ajuste por inflación, es decir, deflaciono, quito de la inflación de ese proceso. El proceso para convertir un valor nominal a términos reales entiende la caracterización de valores distintos. Y gracias a esa quita de la inflación, los valores reales son una excelente medida de poder adquisitivo neto, sin importar los cambios de tiempo de precios en el tiempo. Al hablar de términos nominales, por el contrario, el valor de los productos es a precios actuales, es decir, teniendo en cuenta los precios que hay en el momento de estudio en el mercado, por lo que incluimos o estamos incluyendo la inflación, o pérdida del poder adquisitivo, o pérdida de capacidad de compra de la moneda. Es decir, yo valorando al precio de hoy, estoy metiendo la inflación. ¿Sí? Esto es de gran importancia. Supongamos que las noticias que oímos nos dicen que la economía está creciendo a un nivel del 2% anual. Es decir, el Producto Bruto Interno Argentino crece al 2%. En este caso debemos preguntarnos si el dato es real o nominal. Acuérdense que real sería nominal menos inflación. ¿Sí? Real sería nominal menos inflación. Nominal sería real más inflación. ¿Sí? Si es un dato nominal, la cantidad que ha crecido la economía en unidades monetarias incluye tanto el incremento de la cantidad de productos vendidos como el incremento de sus precios. Hay inflación metida en esa medición. Si el dato está referido a lo real, está excluyendo el aumento de precios, dado que se valoran todos los precios del año tomado como base. Por lo tanto, solo estaremos haciendo referencia a la cantidad de unidades finales vendidas sin tener en cuenta la variación de precio. De ahí que se llame real, dado que lo que estamos observando es el crecimiento físico en sí. ¿Sí? Es distinto un crecimiento nominal a un crecimiento real. Los economistas ponemos mucha atención a lo real, no a lo nominal. En todo tipo de cuestión. Cuando hablamos de tipo de cambio, real. Cuando hablamos de salarios, lo real. Se analiza todo, pero se tiene muy en cuenta lo real, porque es lo real lo que nos brinda la verdadera situación. ¿Se entiende? Luego debemos entender, en este ejemplo que estoy caracterizando, si la economía crece a un 2% en términos nominales, pero a su vez los precios aumentan en un 3%. En realidad, la economía estaría decreciendo un 1%. ¿Se entiende? En esa valoración que estoy haciendo yo, y si yo llego a tener en cuenta la medición, ese crecimiento del 2%
nominal me está significando un decrecimiento del 1%. ¿Se entiende cómo es un dato mentiroso? Y nos pueden hacer creer cualquier cosa. En el país se venden menos productos finales a un precio más caro. Por lo tanto, lo que en realidad hay, o lo que en realidad sucede, es un retroceso. Y las personas son capaces de comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Es decir, nuestro dinero está perdiendo poder adquisitivo. Misma cantidad de dinero, menos cosas me apropio. Así que lo dicho, mucho cuidado cuando se escuchan unas noticias y los datos económicos, por ejemplo, sobre el Producto Bruto Interno. Primero nos tienen que decir si es nominal o no real el crecimiento. Si es nominal, ojo, tengamos en cuenta que está inflacionado ese producto. ¿Tá? En esa medición está metida la inflación. ¿Tá? ¿Se entiende lo que digo? ¿Estamos hasta ahí? Buenísimo. Lo mismo que no se produzca nada, que se produzca algo más o menos, un juego de palabras que más o menos expresa. Es decir, cuando analicemos las distintas variables macroeconómicas, vamos a tener muy presente, si bien hay un tema puntual de inflación, vamos a tener muy presente esta medición de las magnitudes, ¿no? La terminología ocupada. No es lo mismo hablar de real que de nominal. Son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Por eso que eso hay que tener mucho cuidado y mucha atención en el cuestionamiento. Bueno, ¿hay alguno que quiera preguntar algo? ¿Hay alguno que quiera alguna aclaración puntual? ¿Hay alguien que quiera expresarse libremente? ¿No? Acuérdense que acá nos podemos equivocar, en el parcial no. Así que hay que sacarse todas las dudas que haya. Y por supuesto, reitero una y mil veces, voy a hacer hasta cansador y los voy a aburrir, en la utilización del material de estudio que le brinda la cátedra. Ustedes tienen la suerte de poder poseer material de estudio. Entonces hagan esa valoración y úsenlo para aclarar dudas. Y si siguen surgiendo las dudas, charlamos. Esto lo dado hoy requiere una lectura por parte de ustedes, requiere una asimilación y, ¿por qué no un cuestionamiento o duda? Pero con lectura. ¿Se entiende? Porque los profesores sabemos cuando el alumno quiere una respuesta concreta a cuando el alumno cuestiona por lectura. Se nota demasiado. Ojo, no lo quiero hacer sentir mal, ni busco eso, ni buscamos eso. Pero para nosotros es gratificante cuando el alumno manifiesta una duda después de haber leído, que una duda, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de tal cosa? Ese concepto lo buscas en cualquier lado, hoy por hoy, salvo Wikipedia, y lo tenés. Entonces, a mí me gusta más el proceso al que llego a ese concepto, si entendí. Porque entendiendo el concepto, hasta yo mismo puedo establecer una conceptualización, ¿no? Y eso es gratificante, eso es muy, muy positivo, porque eso es entender, es comprender, no es solo fijar un concepto y punto. Porque el concepto, así como viene, se va. Y depende de la memoria. Los más memoriosos tendrán más facilidades, los menos memoriosos tendrán menos facilidades. Pero lo que sí juega un papel importante es en ese proceso de construcción de ese concepto. Yo entiendo lo que dice el concepto. ¿Me es claro lo que dice ese concepto o no lo entiendo? Si no lo entiendo, tengo que leer, y si no lo entiendo, tengo que preguntar. Pero tengo que hacer el esfuerzo de entender. El esfuerzo de entender vale mucho, vale mucho. ¿Se entiende? Entonces en eso vamos a ser mucho más incisivos en las recomendaciones sobre la lectura, ¿sí? Este primer cuatrimestre, dadas las características de la materia, fue muy auspiciante, ¿sí? Muy auspiciante.
ustedes, los que cursaron y regularizaron la materia, hay algunos que ya aprobaron el final, pero fue muy auspiciante, pues fueron muchos alumnos que aprobaron sin inconvenientes. Convengamos que la temática es totalmente distinta, totalmente distinta. La formulación, los cuestionamientos en los parciales es totalmente distinta. Pero ustedes cumplieron, algunos excelentemente, otros cumplieron, hubo una gama de cosas, pero en general fue muy bueno. Esperen un segundito, por favor, el profesor se desconectó, pero ya lo vuelvo a llamar. Les repito lo que le estaba diciendo, si ustedes tienen alguna duda, pueden hacer como lo hicieron Esteban, Franco, hacerlo por el chat, o pueden pedir y yo les habilito el micrófono, o habiliten ustedes el micrófono, no hay ningún problema, y plantéenla, ¿sí? Vamos a esperar un segundito, a ver si el profesor puede volver a conectarse. La pregunta del millón. Hola, hola. Bueno, chicos, vamos a dar por finalizado. Tuvo un inconveniente el profesor Roy, pero ya finalizó la clase. Lo que quedaba de él era solamente apreciaciones personales para con ustedes con respecto a la materia. Les hago una apreciación más. Les he compartido mediante mi OneDrive el programa en formato PDF y el libro de Larraín y Sachs. Son dos autores, ¿sí? Juntos, como Mochón y Becker, bueno, son dos autores igual. Ese libro, sumado a Mochón y Becker, que ya se los dimos el primer cuatrimestre, sumado a las clases y sumado a alguna que otra lectura que ustedes puedan llegar a tener, es más que suficiente, todo ese conjunto es más que suficiente para poder finalizar correctamente el cursado aprobando los dos exámenes y por supuesto después el final, ¿sí? Les voy a pedir por favor de que si es que hay alguno que no tiene Mochón y Becker porque no cursó el año pasado, el cuatrimestre pasado, o porque es recursante y lo terminó borrando, o por lo que fuere, me hace llegar un correo y yo se los voy a compartir, no hay ningún problema, ¿sí? Como siempre les pido, es un poquito de consideración en el tiempo que puedo llegar a demorar yo en la respuesta a su mail. Puedo llegar a demorar, es cierto, voy a demorar, no va a ser automático, pero estamos a disposición de ustedes. Dicho esto, les agradezco mucho la posibilidad de poder migrar de plataforma, de poder venir aquí a Skype y solucionar un inconveniente técnico que de otra manera hubiese perjudicado demasiado a todos nosotros y hasta hubiese tenido que derivar en la suspensión de la presente clase y en la fijación de una aula virtual, un nuevo día y horario, lo cual hubiese sido tal vez engorroso hasta para todos. Eso les agradezco. Sepan de que esto es el plan B. Por Skype es el plan B. El plan A es Adobe Connect. Adobe Connect no anda, no nos podemos conectar o tiene alguna falencia como fue lo que sucedió hoy, pasaremos aquí, ¿sí? Nos vamos a utilizar Zoom, Meet, Teams, nada de esas plataformas de las cuales estamos familiarizados, sino que no las vamos a usar y se lo explico por qué. Porque Skype nos brinda una seguridad distinta a las de esa plataforma, ¿sí?
es mucho más seguro y nos permite grabar y permanecer ese soporte por 30 días en el servidor de Skype para que ustedes puedan descargarlo y queda a disposición suya automáticamente. Yo finalizo esta llamada. Bueno, les cedo la palabra a ustedes si es que tienen alguna duda para con lo que dijo el profesor con el tema contenido o con lo que yo les aporté. Si alguno no recibió, también por favor vaya a su bandeja de no deseado, correo no deseado, o cualquier otra cuestión que yo les pueda responder ahora. Contrario a ello, cortaré la grabación y yo me quedaré unos minutitos más, siempre me quedaré unos minutitos más para poder evacuarle las dudas a ustedes que surjan en Skype, una comunicación directa ahora, ¿sí?